profesora y directora de la Escuela de Estudios Superiores en Medicinas Alternativas y Complementarias. Nosotros ofertamos la licenciatura en Medicinas Alternativas y Complementarias y la licenciatura en Cosmetría y Métodos Alternativos y Complementarios. Estamos incorporados a la SEP y nuestra clave es 21MSU 1186D. Nos encontramos en el Instituto Poblano de la Juventud, donde se organizó el primer Congreso de Medicina Alternativa e Integrativa. Vinieron varios ponentes de Cuba, de Rumania, de Colombia, de Francia, y se impartieron conferencias gratuitas para que la gente conociera lo que es las medicinas. Y tenemos una área donde se ofertan terapias alternativas y donde existen una gran variedad de productos que la gente puede consumir y tener en su casa, como flores de Bach, como cuarzos, como magnetos, como unos software de inmunología, como las cremas de caracol, o sea, productos naturistas. Esta feria se hizo con el fin de que la gente conociera y apoyara los productos naturales a lo que es nuestro congreso. Primero que nada, este es el primer congreso que tiene, por ejemplo, un representante de la Comisión de Salud, que ahorita está en otra rueda de prensa. Él lo que hace es legalizar
nada más esta escuela es la única que está legalizada, ¿sí? Que imparte un título y una cédula profesional. No existe otro que te lleve a nivel de médicos. Entonces estamos tratando de darles el valor curricular a toda la gente que viene y tomó los talleres, por ejemplo, ¿no? Y el beneficio que reciben las personas que están aquí es que están en el registro de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Eso no sucede. Hay otros eventos, por ejemplo, que se hacen en universidades autónomas, pero por ejemplo están metidos dentro de una facultad de agronomía, entonces Salubridad no puede amparar eso, ¿no? Y ellos han sido, pues, digamos, no se han ido a meter para no tener un gran problema, pero lo que podría suceder es que un día se metieran y confiscaran todo. Entonces, en este evento lo que se hace es amparar a todos los que están aquí. ¿Por qué? Porque ya hay un registro de que estuvieran en una institución oficial, legal. Aquí la intención es que todos los jóvenes que les interesen las medicinas alternativas, pues se acerquen a estos medios, se acerquen a que ya existe, ya está legalizada en el país, aunque seamos todavía los únicos. Esperamos que algún día sea en toda la República, ¿no? En toda la República. Algo también importante que no te comenté, ninguno de los indígenas que está aquí se les cobró nada, se les dio el alimento y se les dio hospedaje. Y eso pues lo hicieron, se hizo a través del beneficio de todos los demás. Nos hubiera gustado muchísimo haber tenido, pues que todo el pueblo hubiera estado aquí, ¿no? Porque además es un evento gratuito. Bien, considero que eventos de este tipo son importantes, porque además de propiciar un intercambio de experiencias, permite evaluar la solidez del conocimiento que se está evaluando por distintos profesionistas en distintas áreas terapéuticas de las medicinas alternativas. Además, su enfoque de medicina integrada es muy adecuado, porque no se trata de renunciar a todos los aportes que la medicina occidental moderna ha hecho, sino de usarlas coherente y consistentemente, de manera en que no haya un abuso, sino un uso de las sustancias medicinales en función de las necesidades específicas del paciente. Ayer mi conferencia versó sobre el método científico en medicina desde una perspectiva histórica. En la conferencia lo que hizo fue estudiar o exponer cómo ha ido evolucionando el método científico. El método científico que no ha sido el mismo a lo largo de la historia de la ciencia, y además que hay que partir por reconocer que toda actividad intelectual humana parte del empleo de un método, aunque el que lo haga desconozca el método que lo emplea, el método que emplea. Y el método que originalmente en las culturas occidentales primitivas o antiguas, como la cultura alejandrina, miraba el todo y veía los fenómenos como un todo y no perdía de perspectiva que todo el mundo, todo el universo es un sistema. Eso no era suficiente. Había que conocer la parte. Sucede que después, en virtud de la prevalencia de la influencia de Aristóteles y su pensamiento lineal, en su lógica, la lógica aristotélica, este enfoque lineal prevaleció, que después se fragmentó el organismo o la realidad en mente o alma y cuerpo, y algunos alma, cuerpo y Dios como tres sustancias que como Descartes las describió. Pero ya se fragmentó la realidad. En función de conocer la realidad, la parte se fue cada vez más minucioso en la parte, pero se nos olvidó integrarlas en el todo, al punto de que hoy por hoy, si queremos apreciar el ser humano como un todo,
tenemos que reunir a muchos especialistas, pero cuando uno habla los demás se tienen que callar, porque cuando habla el oftalmólogo, el cardiólogo no tiene nada que decir, y menos el ortopedista, y menos el psiquiatra, etc. Por lo que sin querer hemos tenido que admitir, sin admitirlo, que el todo es igual a la suma de las partes. Lo que implica es perder una perspectiva de la realidad, que es que la realidad es dinámica porque está siempre en movimiento, porque no está terminada. Sistémica porque funciona como un todo, no como un agregado de partes. Compleja porque no es simple, y aunque se ha tratado de simplificar, por ejemplo, ahí tratando de aislar variables, etcétera, no es simple. Y refleja, porque el todo se refleja en la parte se expresa en el todo y las partes se reflejan entre sí. Esa perspectiva la tiene la medicina china desde hace más de 24 o 26 siglos y ha operado con ella resolviendo problemas concretos, problemas de salud. Los chinos con ese método, 2 siglos antes de Cristo por lo menos, si no más, así está escrito, descubrieron las funciones del intestino grueso para absorber nutrientes, descubrieron la función del corazón y los vasos en la circulación de la sangre. 18 siglos antes que Europa, inventaron la vacuna contra la viruela. En el siglo IX operaban cataratas. En el siglo XI decían que las enfermedades epidémicas se transmitían por el agua, los alimentos y los contactos interpersonales. Y en el siglo XII describieron, por ejemplo, que la tuberculosis era una enfermedad contagiosa. ¿Cómo es posible que tantas cosas y muchas más no sean obra de un pensamiento científico si se adelantaron siglos a la culta Europa? Solo es que es otra forma de ver el mundo y otras reglas que no necesariamente son perfectas, como no lo son las del método vigente. Pero el método vigente hoy en medicina, el método científico, tiene sesgos y tiene inconsistencias, que son perfectibles, pero son perfectibles a partir de otra concepción del mundo diferente a la que sustenta el método científico que actualmente se emplea en medicina. No solo en medicina, pero me quedo circunscrito a medicina porque es lo que yo sé. Y cuando hablo de medicina china, hablo solo de medicina china porque es de la que conozco un poco más y no me inmiscuyo en otras especialidades que probablemente tengan las mismas virtudes, pero no son de mi mayor conocimiento.